Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidas y bienvenidos a este primer programa radial de Data Universitaria. Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante la próxima hora. A modo de presentación, decir que este programa, Data Universitaria, busca informar y comunicar todo lo que ocurre dentro de la comunidad universitaria, lo institucional, lo académico, las propuestas, los reclamos, todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Queremos agradecer a esta radio por interesarse en transmitir este contenido informativo para muchísimos jóvenes de esta ciudad y la región. Desde ahora estaremos compartiendo las voces de cientos de estudiantes de las diferentes universidades de la provincia de Santa Fe. Pero además escucharemos a docentes, investigadores, rectores y rectoras, decanos y decanas de universidades y facultades que nos contarán sobre la realidad y las novedades más importantes de las casas de estudio. Por ejemplo, en este primer programa estaremos hablando con Diego Fontana, científico e investigador de la Universidad Nacional del Litoral, quien forma parte de un proyecto que es financiado y apoyado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para lograr el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Por otra parte, dialogamos con el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persich, y como son importantes las experiencias y las vivencias, hablamos con una estudiante de la Universidad del Gran Rosario, quien está realizando un programa de movilidad estudiantil en Barcelona, España, y quedó varada por la pandemia y esta cuestión del aislamiento social. Además, tendremos la voz de 3 estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario que defendieron su tesis y se doctoraron, en algunos casos, mediante examen virtual también por esta causa del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus. Por eso los invitamos a que continúen escuchando este primer programa de Data Universitaria. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, antes de comenzar con lo que serán las entrevistas de este primer programa, me gustaría comentarles algunas noticias que pueden encontrar en el sitio web datauniversitaria.com.ar. En primer lugar, comentarles que comenzó el torneo de deportes electrónicos de la UNL. Desde este martes 12 de mayo y hasta el día domingo 17 se realizará este primer torneo de deportes electrónicos o también conocidos como eSports de la UNL, con la participación de más de 220 estudiantes de la comunidad de UNL. En esta ocasión, se competirá en el juego para celulares y dispositivos móviles, conocido como Clash Royale, y también en el juego, un juego también muy conocido en consolas y en computadoras, como es el FIFA 20. Por otra parte, comentarles que rectores y rectoras de universidades nacionales piden flexibilizar algunas actividades presenciales. Y esto tiene que ver a que la presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, Delfina Beirabé, que es también rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, envió una nota al titular de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de la Nación, Jaime Persich, con una propuesta para reanudar de alguna manera algunas actividades en el ámbito de las instituciones de universidades públicas. La carta argumenta que una flexibilización que implique la readecuación de algunas actividades presenciales permitiría un más acabado cumplimiento de los fines propios de las instituciones universitarias y fundamentalmente el servicio a la comunidad. Además, aclara que una medida de este tipo debería ser analizada y coordinada conjuntamente por las autoridades de cada universidad junto a las autoridades locales de acuerdo al contexto de cada región del país.
Por otro lado, comentarles que la Universidad del Gran Rosario, la Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad de esta ciudad firmaron recientemente un convenio para realizar una capacitación virtual y gratuita en epidemiología, emergentología y bioseguridad a equipos intervenientes en la pandemia del COVID-19. Se trata de un curso intensivo concentrado en 5 días, con una dedicación diaria de 4 horas que comenzó este jueves 14 de mayo y que cuenta con una certificación virtual. Las clases se desarrollarán en 4 módulos: epidemiología, emergentología, salud mental y bioseguridad. Asimismo, se prevé seguir agregando cursos de capacitación a medida que sean requeridos. Esta propuesta de capacitación de personal de apoyo para los equipos sanitarios se suma a las actividades que las universidades vienen realizando para colaborar con esta emergencia sanitaria que está atravesando el país y el mundo. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar la primera entrevista de este programa. Vamos a estar hablando con el docente e investigador de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, Diego Fontana, quien nos va a contar en lo que consiste esta idea, proyecto de realizar la vacuna contra el COVID-19, un proyecto que fue seleccionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, entre otras 900 propuestas. Así que esto es lo que nos decía. Bueno, es así, correcto, y un poco el cómo surgió viene de ahí, ¿no? Hace un mes y medio atrás, más o menos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación lo que hizo fue hacer un llamado a todos los científicos de la Argentina a que hagan sus contribuciones o en relación al COVID, pidiendo a ver qué tipo de aportes podíamos hacer los científicos en cuanto al control de la enfermedad, a la prevención de la misma, obviamente al tratamiento o a la cura, y a otras cosas que tienen que ver con cómo manejarlo a nivel sociedad. Entonces, muchos científicos, unos 900 grupos aproximadamente, de científicos de distintas disciplinas de la Argentina, hicieron sus presentaciones de proyectos en todos estos ámbitos, desde el grupo que puede, por dar un ejemplo, desarrollar un respirador, hasta, en nuestro caso, que trabajamos con vacunas. Esos 900 proyectos, o ideas proyectos, que se presentaron en esta primera etapa con este llamado, que era un llamado urgente, se dieron como resultados positivos para su financiación 65 proyectos, entre los cuales estamos seleccionados nosotros. Bien, para la gente, digamos, como uno que no es experto en esta materia y pueda entender, básicamente, ¿cómo es el trabajo que están realizando para encontrar esta vacuna? Bueno, yo trabajo en el Centro Biotecnológico del Litoral, como de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, acá en la ciudad de Santa Fe, junto con otros investigadores, algunos de CONICET como yo, y otros mismos de la universidad, y tenemos vinculación con 2 empresas de base tecnológica, aquí de la ciudad de Santa Fe, que son Celargen Biotech y Biotecnofed, que son 2 empresas que hacen biotecnología para salud humana y animal. Entonces, nosotros, alguna de las líneas de investigación que tenemos normalmente en el laboratorio es el desarrollo de vacunas, como dije, para salud animal y también para salud humana. Entonces, y las líneas de investigación que llevamos son de otros virus que podríamos decir parecidos, si se quiere, al coronavirus, aunque son de un género distinto. Entonces, cuando sucede la pandemia, como todo lo que nos gusta, esta parte de la ciencia, nos pusimos a investigar, a leer, a aprender sobre este virus nuevo, y cuando el Ministerio de Ciencia hace el llamado, nos propusimos, ¿por qué no desarrollar una vacuna? Intentar, ¿no? Desarrollar una vacuna, ¿no? También me gusta decir descubrir, digamos, porque eso muchas veces ocurre cuando uno hace ciencia básica, termina descubriendo o describiendo algo de la naturaleza. Nosotros lo que intentamos hacer es desarrollar tecnología, ¿sí? Y entonces la idea es, con el conocimiento que ya tenemos en el laboratorio, de todos estos años de trabajar en esta disciplina, de pensar y proponer un candidato
varios candidatos vacunales para el coronavirus SARS-CoV-2, que es el virus, y probarlos en el laboratorio, desarrollarlos. ¿Cómo se hace esto? En nuestro caso particular, nosotros no vamos a manipular el agente infeccioso, que es el virus, el famoso virus, que tenemos que tener cuidado porque está en la saliva y todo lo que hemos aprendido durante esta pandemia un poco la fuerza. Lo que nosotros hacemos es expresar una de sus proteínas, ¿sí? Que es como una parte de la estructura, como una parte del cuerpo, si se quiere, por decirlo de alguna manera, del virus, que es la parte más importante para estimular el sistema inmune de una persona y que el sistema inmune aprenda a que después, si viene el virus de verdad, sabe cómo defenderse. Porque nosotros hacemos usar técnicas de biotecnología para expresar esta proteína sola y la vamos a expresar con un diseño particular que hemos pensado nosotros, que creemos que es distinto a otros. Y una vez que logremos expresarla, como nosotros tenemos una plataforma para hacer esto, una plataforma de tecnología que normalmente utilizamos, creemos que lo podemos hacer en un corto tiempo. Y como objetivo final de este proyecto es poder probar en animales de laboratorio si este candidato vacunal funciona, por lo menos, como prueba de concepto en animales de experimentación, que es como ocurre en todas las vacunas siempre. Si esto ocurre y tenemos éxito, podría venir una segunda etapa en donde podríamos plantear la utilización de esta vacuna para humanos. Y como un segundo objetivo dentro del mismo proyecto que estamos llevar a cabo en los próximos 6 meses y 12 en total, es poder usar esta proteína, que como dije, es una partecita del virus, para hacer un test rápido o un test de serología, que como se ha escuchado por la televisión y la radio es lo que la Argentina tiene que comprar en el exterior, en China y en otros países. Entonces la idea es poder desarrollar esos kits en Argentina, en nuestro país, para tener nuestra propia herramienta y no tener que importarla. Espero haber sido lo suficientemente claro y sencillo para que se entienda. Sí, fue muy claro y muy didáctico. Bueno. ¿De cuánto recurso humano, de cuántos científicos e investigadores estamos hablando de que forman parte de este proyecto y cuántos son graduados de la UNL? Bueno, el Centro Meteorológico del Litoral tiene aproximadamente unos 11 investigadores y prácticamente, cuando digo investigadores, hablo del recurso humano ya formado y que se dedica a investigación. Varios de ellos son investigadores también de CONICET y otros investigadores que dependen directamente de la universidad. Casi todos ellos van a participar de este proyecto. Y se suman también becarios doctorales, que son becarios que están investigando en otras líneas de investigación, como también nosotros, pero que tienen el conocimiento y se están formando en un área parecida a esta y que van a participar en el proyecto. En términos generales, tenemos unas 20, 25 personas y se suma también el personal de Estados de empresas, parte del personal de Estados de empresas, que sumará también su expertise y sobre todo la tecnología que tienen las empresas para poder llevar a cabo este proyecto en un corto tiempo, que es un desafío bastante grande, digamos, que lo esperemos que es necesario. Y bueno, te decía, creo que un 85% aproximadamente, por decirlo, de todas estas personas que te digo, somos el 90% graduados de la Universidad del Litoral con carreras de grado, y la mayoría de ellos licenciados en biotecnología, algunos bioquímicos, y algún que otro ingeniero y demás. Y varios de ellos somos doctores, hemos hecho el doctorado, algunos en esta universidad, otros en otra universidad, pero todos estamos trabajando ahora sí en la Universidad del Litoral. Como te decía, varios son profesionales de grado, pero son estudiantes de doctorado. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y continuamos, vamos a seguir escuchando ahora la segunda parte de esta entrevista con Diego Fontana, el investigador y científico de la Universidad Nacional del Litoral,
y en esta segunda parte comienza a contarnos si existe en este país algún proyecto de estas características, si existe en el mundo un proyecto de estas características, y si realmente con esto de la vacuna podríamos combatir y o erradicar el coronavirus. Bueno, como pasar un comentario general, yo soy bastante cauto con esto, para no generar falsas expectativas y demás. Yo estoy convencido que una vacuna es una herramienta fundamental. Yo trabajo en vacunas, abogo por la vacunación de toda la población con las vacunas que están en el calendario, pero no siempre es seguro de que uno pueda lograr una vacuna contra una enfermedad. En la mayoría sí, porque vemos que la humanidad ha logrado desarrollar vacunas efectivas contra muchísimas enfermedades, pero por ejemplo contra el SIDA sabemos que todavía no la tenemos, habiendo pasado unas cuantas decenas de años desde la aparición de la enfermedad. Entonces, simplemente para ser realista. Luego, como el coronavirus, este nuevo coronavirus es parecido a otros coronavirus que ya estaban dando vuelta, bueno, tenemos como una ventaja de que aunque sea nuevo, teníamos cierto conocimiento, y a decir verdad, hay unos 100 proyectos de desarrollo de vacunas a nivel mundial que ya están siendo probados en humanos. Bueno, me corrijo, en humanos no, pero en pruebas de laboratorio muy avanzadas, y unos 5 o 6 ya están probando en humanos. Obviamente, entonces, comenzar con este proyecto, después estamos mucho más atrasados, uno puede decir, bueno, ya van a llegar tarde, pero bueno, esto no es así, porque uno no sabe, no es seguro, digamos, que la estrategia que tal o cual grupo haya elegido sea la correcta, y además creemos que bueno, esta nueva enfermedad, como todas las que fueron apareciendo a lo largo de la humanidad, ha venido para quedarse. Entonces, tanto el desarrollo de una vacuna nueva o de un kit en la Argentina va a generar el desarrollo tecnológico para que podamos tener nuestros propios insumos de nuestro país, creemos. En cuanto a la parte de que hay otros investigadores en Argentina, sí, bueno, cuando se desató la pandemia, a nivel, digamos, general de la Argentina, los investigadores empezamos a contactarnos unos con otros, los que conocemos que trabajamos en el área de vacunas, o en el cultivo de células animales, que son las células que se utilizan para producir estas proteínas que yo hacía mención más temprano. Y sabemos que hay investigadores del INTA, Castelar, que tienen un proyecto que también es financiado, y nosotros vamos a participar y a colaborar con ellos en parte de ese proyecto, también compartiendo nuestra plataforma de cultivo, investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, que también han sacado la financiación para llevar a cabo su proyecto. No tengo mucho detalle de qué van a hacer cada uno, porque recién salió el resultado, digamos, de esto, pero sabremos más adelante. Y también estamos en comunicación con otro grupo de la Universidad Nacional de Quilmes, que no sé, su proyecto no es encarar directamente la vacuna, sino un tratamiento, ¿no? Ver qué moléculas nuevas pueden servir para una persona ya está enferma, poder combatir el virus que está ya infectando a una persona. Y bueno, y muchos más, digamos, pero esos 3 son los que yo estoy al tanto, y probablemente estemos vinculándonos y colaborando con ellos. ¿Cuánto tiempo más o menos, si tenés una idea o se puede estimar aproximadamente, les puede llegar a un resultado concreto en este proyecto, en este desarrollo de la vacuna? Mira, yo te puedo dar una aproximación, porque como siempre, digamos, decimos que trabajamos en investigación, digamos, esto es siempre paso a paso, pero nuestro objetivo es como armamos el cronograma del proyecto, que nosotros en 6 meses podamos tener algún resultado que nos dé algo de información en cuanto al éxito o no de nuestra propuesta, y ya un poquito más, un par de meses más, además de esos 6 meses, poder ya tener un resultado más definitivo, digamos, si nuestra estrategia es exitosa o no. Y eso en cuanto a la vacuna, y en cuanto a los test, creemos que dentro de que ojalá en 6 meses podamos tener lo que nosotros llamamos una metodología validada, que sería desarrollar la metodología y poder comprobar esa metodología, ese kit que vamos a desarrollar,
sirva realmente para el objetivo que estamos planteando. En este caso, poder detectar anticuerpos del virus en pacientes que fueron infectados y probablemente no se hayan enterado. Como segunda etapa de esa parte en particular será la interacción con las entidades regulatorias de la Argentina, probablemente la más, que es la entidad que luego se aprueba o no el kit para ser utilizado en la sociedad. Casi llegando al final, como científico, ¿qué opinás de las medidas que tomó el gobierno nacional para enfrentar la pandemia? ¿Crees que fue importante la cuarentena y las distintas prorrogaciones de este estado de aislamiento social obligatorio para lograr esa famosa frase de aplanar la curva? Bueno, yo voy a dar una opinión, quiero aclarar que yo no soy médico infectólogo y tampoco soy epidemiólogo, que creo que son los científicos que están más capacitados para responder con mayor certeza a la pregunta, pero como biotecnólogo y científico que trabaja con enfermedades virales, yo contesto desde ahí, digamos, digo porque quiero aclarar eso en particular. Yo creo que estoy de acuerdo, digamos, tiene una enfermedad tan infecciosa y que la única forma de contagio es de persona a persona. Hoy, con 40 y pico días de cuarentena, vemos que en Argentina fue muy exitosa, digamos, la política de aislamiento, que son muy duras de forma social, humana y económica, pero creemos que a día de hoy, por la foto que tenemos hoy, en términos generales, en mi opinión, ha sido exitoso, sobre todo comparando con otros países que no lo han hecho. Pero es la foto que tenemos hoy. Esperemos, yo soy bastante positivo en el sentido, que la pandemia se resuelva de buena manera y gracias a las medidas que el gobierno ha tomado, tengamos la menor cantidad de personas afectadas posible. Bien, por último, y para que no se alargue tanto, también pedirte una opinión sobre esto y cómo crees que será el post pandemia. Hoy no tenemos con exactitud de cuándo será esto, pero cómo crees que se dará y si crees que los gobiernos deberán prestarle mayor importancia a partir de esto a la ciencia y a la tecnología luego de la pandemia, ¿no? Sí, ¿cómo será el mundo post pandemia? La verdad que no lo sé. Sí creo que esto va a ser mella en la sociedad, en nosotros, que nos vamos a haber aprendido algo. No sé si esto va a cambiar demasiado el funcionamiento en general de las sociedades. Creo que algo sí, sobre todo en los años de los años venideros, en cuanto a la movilidad de las personas, seguramente va a ser distinto. Pero sinceramente digo, no me animo a ir más allá de eso, porque todavía no hemos resuelto la pandemia. Lo que sí puedo decir es que como científico, como profesional recibido de la universidad pública, yo creo que siempre, digamos, los científicos vamos porque los estados le hacen mucha atención a la ciencia y a la tecnología, porque creemos que de ahí viene el conocimiento, primero, que le da claridad en todos los aspectos y disciplinas de una sociedad, sociales, duras, biológicas. Y eso trae también desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico da herramientas para generar trabajo y soberanía. Entonces, creo que es importantísimo. Y cuando aparece una pandemia de esta manera, una enfermedad que afecta tanto la salud pública de una sociedad, queda aún más claro, digamos, de que es muy importante. Así que es un poco mi opinión, digamos, al respecto. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Bueno, ahora vamos a escuchar esta entrevista con el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persich, con quien charlamos sobre todo de lo que tiene que ver con la realidad que están pasando los estudiantes y los docentes universitarios.
Y en esta entrevista comienza a contarnos de justamente un reclamo que han hecho representantes de docentes, representantes estudiantiles, acerca de la falta de conectividad, la falta de tecnología para poder realizar las actividades virtuales en medio de esta coyuntura que está atravesando el país y el mundo. Mire, no recibí reclamo de docentes, pero es un reclamo. La Argentina tenía evidentemente un sistema universitario que es presencial, y en 2 semanas tuvo que empezar masivamente, antes lo hacía, pero no masivamente, dar clase a modo remoto o a distancia, y sobre eso el Ministerio de Educación encabezó una gestión con las empresas telefónicas, con el ENACOM, y se han liberado los datos como consumo de datos para todos los portales, para todas las páginas de las universidades nacionales, todas las web, así que ese reclamo ha sido resuelto. Lo que hay es una necesidad tecnológica, pero que es una necesidad no solo de las universidades, sino de todo el sistema educativo. Entonces hay que poner prioridades a resolver esa situación de inexistencia de conectividad en varias regiones, de falta de equipamiento. Pero bueno, las universidades y el reclamo de las universidades ha sido resuelto antes de que sea un reclamo. Bien. La semana pasada el CIN, el Consejo Interuniversitario, reunió a la Comisión de Seguimiento de Acciones contra la Pandemia y, entre otras cosas, se destacó el aporte que las universidades nacionales están haciendo a la sociedad en medio de esta cuestión que estamos atravesando. Y me gustaría preguntarle hace más o menos un mes atrás presentaron un programa el cual lleva el nombre de Universidades por la Emergencia COVID-19. Me gustaría preguntarle cómo se viene desarrollando este programa, cómo continúan trabajando. No, bueno, las universidades participan activamente de esta situación. Ese programa era la posibilidad de un voluntariado de que jóvenes en diferentes estadios de su carrera y de diferentes carreras participen de las acciones. Por ahora lo que estamos haciendo es estamos en la etapa de inscripción de los estudiantes a esos voluntariados. Bien. Por otro lado, me gustaría preguntarle, el ministro Trota la semana pasada también se reunió de manera virtual con representantes de CONADU, donde hablaron de los desafíos que está teniendo el sistema universitario, entre otras cosas. Pero me gustaría preguntarle por esta cuestión que allí se habló de que el trabajo en medio de esta pandemia tiene que ser con un sistema dual durante un tiempo o lo que dure esta cuestión de la pandemia. ¿Qué opina acerca de esto? Tiene que ser así, que en la emergencia tenemos que resolver esta situación hasta que podamos salir de la emergencia, pero que esto también nos pone de frente ante una situación que es la nueva realidad del trabajo, que los convenios colectivos de Argentina no incluían o no tenían esa vinculación con el teletrabajo, y que ante esta situación hay que resolver la emergencia, pero que después hay que sentarse y discutir con los representantes de los docentes y también de los no docentes las situaciones de lo que significa el teletrabajo y los derechos y las responsabilidades que tienen los trabajadores ante esta situación. Trota adelantó allí también que se va a estar lanzando en estos próximos días un plan de infraestructura universitaria. ¿Está al tanto de esto? ¿Nos puede dar algunos detalles? Sí, se está lanzando y el presidente es el que lo encabezaría, un plan de infraestructura universitaria que fue cancelado por el gobierno anterior, desfinanciado, y lo estamos preparando para poder ponerlo en marcha a la brevedad. Más o menos, a grandes rasgos, consistiría en... Estamos la primera etapa haciendo 60 obras en 50 universidades nacionales, con una inversión de casi 120 millones de dólares y la posibilidad de extender ese programa en una segunda etapa que todavía está en diseño.
Por último, secretario, ¿se está evaluando de alguna manera cómo instruir a las universidades nacionales para que reprogramen su calendario académico cuando, bueno, en algún momento se retome la actividad presencial? Esto será sumamente necesario e importante. Y preguntarle cómo vienen trabajando en esta cuestión, qué tienen planeado. Bueno, las universidades lo han hecho, el Ministerio y la Secretaría han elaborado 2 resoluciones. Las universidades han reprogramado su calendario académico, lo han adaptado ante esta situación, así que supongo que a medida que la autoridad sanitaria modifique la situación sanitaria, esto también se irá readaptando. Hoy por hoy Argentina vive de 2 realidades sanitarias distintas. Una es capital y Gran Buenos Aires, o sea, la región de Lamba, que está todavía en etapa 3, en fase 3, y el resto del país está en fase 4. Entonces tendremos que trabajar para ver qué significa en términos académicos, de investigación, de administración, de evaluación de conocimiento, la fase 3, y tener en cuenta que lo que buscamos es, por un lado, proteger la salud de los estudiantes y de los trabajadores de las universidades, y al mismo tiempo proteger la calidad académica, al mismo tiempo que protegemos el derecho de nuestros estudiantes a seguir estudiando. Teniendo en cuenta esto último que usted dice de que hay lugares que entraron en esta fase 4, donde entre algunas de las cosas que se plantean es que habrá un 75% más de movilidad para la gente en medio de este aislamiento social. ¿Este 75% de movilidad se empezaría a tener en cuenta algunas actividades presenciales en las universidades? No, a ver, lo que hay es la posibilidad de que se movilice, fue clarísimo el presidente, el 75% de la población, pero no está autorizado masivamente el transporte público, con lo cual hay una limitación enorme, y también más allá de la fase 4 no autoriza a juntar, a reunir a miles de personas durante muchas horas en el mismo lugar, que es la actividad académica de la universidad. Entonces, eso no estaríamos pudiendo tener esa posibilidad. Lo que estamos estudiando es que otras posibilidades en la enseñanza universitaria de la fase 4 nos posibilitan. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, y continuamos en este primer programa de Data Universitaria, y ahora vamos a escuchar una parte de lo que fue la entrevista que realizamos con esta estudiante de la Universidad del Gran Rosario, Larisa Francisca, quien está realizando un programa de movilidad estudiantil en Barcelona, España, y hace casi 2 meses que está confinada, que está en aislamiento obligatorio, y bueno, nos contó todo lo que es la experiencia de estar realizando la cuarentena en otro país. Bien, bueno, mi nombre es Larisa Francisca, tengo 22 años y soy estudiante de la Universidad del Gran Rosario de la licenciatura de terapia ocupacional. Bueno, en este momento me encuentro en Barcelona, ya que vine a hacer 2 prácticas. Era una práctica en rehabilitación física en un hospital de niños y una práctica de salud mental en un centro de adultos jóvenes. Pero bueno, por las cuestiones que todos sabemos, las prácticas de rehabilitación física las pude finalizar en tiempo y forma, y cuando se tenía que dar el comienzo a las prácticas de salud mental, se vieron interrumpidas. En principio se decía que las íbamos a comenzar a mediados de abril y después, bueno, no se pudo, así que tuvimos que finalizar el proceso de intercambio. Pero bueno, por toda la situación, en su momento yo no quería volver a Argentina porque creía que iba a terminar pronto, en marzo, entonces no quise volver. Y después, bueno, se dio todo esto del cierre de fronteras y demás que me impidió volver en este tiempo, así que ahora esperando para poder volver pronto cuando se pueda. ¿En qué mes te fuiste de acá a Argentina y hace cuánto más o menos que estás confinada, podríamos decir? ¿Estás también allí en la ciudad de Barcelona? Sí, yo llegué acá el 20 de enero,
así que hace desde enero que estoy, y el 12 de marzo creo que fue, comenzó acá el confinamiento, el estado de alarma obligatorio. Entonces hace 2 meses más o menos que, que estoy encerrada, por así decirlo. Aunque bueno, ahora hay un poco más de libertad para poder salir, pero obviamente con todas las medidas de precaución y con horarios y demás, así que es un poco restringido también. ¿Y qué de las actividades que te planeaba realizar en este programa de movilidad estudiantil, en este programa de intercambio de estudiantes, entiendo que es algo así, ¿qué actividades llegaste a realizar antes de esto del confinamiento? Sí, yo iba a un hospital de niños, que es el Hospital San Joan de Déu, que queda en Hospitalet de Barcelona, y se hacían prácticas en rehabilitación física en niños, solamente de 0 a 14 años, creo que era. Así que bueno, ahí estuve 1 mes y medio realizando prácticas, y por suerte esas las pude finalizar de cierta forma con la entrega del trabajo final, sus correcciones y demás. Así que eso por suerte lo pude completar. Pero bueno, quedó pendiente todo el periodo de salud mental, que lo estoy cursando online con la universidad. Claro. ¿Y cómo es Porque la la comunicación? universidad de acá, Sí, decime. no, perdón, la universidad de acá de Ona me ofrecía realizar algunas materias teóricas vía, o sea, online, pero no se complementaban con el programa que yo tenía en Rosario, entonces era como que iba a hacer las materias mujeres en Barcelona y después terminé de completarlas en Rosario, entonces decidí hacer toda la distancia con la UGR, y el proceso de intercambio acá ya está finalizado. O sea, me quedo solamente con la nota de la práctica de rehabilitación física, y bueno, y después se continúa el cursado de lo que es mi último año de la carrera ya en Rosario. Claro, bueno, que iba a preguntarte cómo está siendo la comunicación con tus familiares, con tus amigos. Imagino que un poco una preocupación, ¿no? Por el hecho de que estás prácticamente del otro lado del mundo. No sé cuánto hay de distancia exactamente desde aquí hasta... Contando todo, si me podés repetir. No, te decía que cómo está siendo la comunicación con tus familiares, con tus amigos. Bueno, imagino tal vez una preocupación por estar del otro lado del mundo realizando este aislamiento obligatorio. ¿Para mi familia? Claro, sí. Sí, bueno, con mi familia hablo todos los días, tanto con mi mamá como con mi papá, con amigos, estoy en contacto siempre. Al principio fue un poco un susto por cómo se veía todo, principalmente en Italia, y se veía lo que se venía para España. Y bueno, entonces fue como un poco preocupante, pero a la semana de que comenzó el estado de emergencia acá, pasó lo mismo en Argentina, entonces como que estábamos todos viviendo más o menos la misma situación, entonces se fue como calmando todo un poco más. Pero sí, al principio fue como eso, un susto, pero después bien, y por suerte tengo el contacto siempre, tanto con la universidad también, con Belén de Relaciones Internacionales de casi todos los días, así que me siento súper acompañada. ¿Cuántos años o cuánto tiempo te falta, digamos, para finalizar lo que es la carrera? ¿Y en qué parte de ese plazo de terminar la carrera te agarra esta cuestión del programa de movilidad estudiantil y esta experiencia que estás viviendo? Yo estoy cursando el último año de la carrera, es 4º año, la licenciatura de terapia ocupacional tiene 4 años, esta es tercera práctica, si no me equivoco, 5 prácticas. Bueno, esta que yo venía a realizar es la tercera práctica, y me quedaría, bueno, finalizar todo este año y si todo sale bien el año que viene estaría terminando. Pero bueno, me quedaría o sea, esto que hicimos con la universidad, este arreglo para porque si yo no poder haber hecho
acá, de todo un cuatrimestre. Entonces hicimos como un arreglo con la universidad para poder llevar a cabo las prácticas de salud mental vía web, como lo está haciendo el resto de mis compañeras, que allá en Rosario tampoco pueden ir a los centros de prácticas. Entonces, nada, estamos haciendo un proceso de investigación en relación a los temas que se abordan en las prácticas, preparando material, actividades, posibles intervenciones que no sabemos si las vamos a realizar nosotras o el grupo de prácticas que sigue, pero siempre todos los días tenemos actividades para pensar y llevar la práctica de una forma nueva, porque para todos es distinto hacer una práctica justamente sin la práctica, porque nos falta lo principal, que es ir al inspector y ver cómo se vive todo eso teórico que nosotros vimos. Bueno, ojalá podamos volver a ver. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, y preguntarte también, recién me contabas y me decías algunos detalles, algunas cuestiones sobre esto, pero me gustaría que me des algunos otros detalles de cuánto tiempo te queda de este programa de movilidad, si vas a terminar este año, si bueno, una vez que termine el confinamiento, si es que termina en algún momento, vas a tener que retornar hacia Argentina. Sí, no, lo que es el programa de movilidad de intercambio ya está finalizado, porque al no volver al centro de salud en el que yo me tocaba hacer las prácticas acá, ya no se puede realizar. Entonces, bueno, es que te decía esto de que lo vamos a hacer vía web junto con la Universidad de Rosario. Pero bueno, estoy anotada en una lista de repatriación, como muchos otros argentinos, esperando la vuelta, porque yo tenía mi vuelo para el 19, pero bueno, lo tenía por una aerolínea española y lo cancelaron el vuelo. Así que nada, estoy esperando que me llamen desde el consulado de Barcelona diciéndome que estoy para algunos futuros vuelos de repatriación. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Bueno, y llegando casi al final de este primer programa de Data Universitaria, vamos a pasar a escuchar esta entrevista que hicimos con estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario que recientemente se egresaron y rindieron su tesis, se doctoraron en diferentes materias, en diferentes carreras, en medio de este aislamiento social obligatorio en el marco de la pandemia por el coronavirus. Y bueno, en principio nos cuentan quiénes son, a qué facultad pertenecen y qué examen tuvieron que pasar. Bueno, mi nombre es Vanina Lanati y soy licenciada y profesora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario. Y el 20 de marzo, el primer día de cuarentena, defendí mi tesis doctoral en Comunicación Social, también por la misma universidad, de manera, bueno, totalmente virtual, sentada acá en el mismo lugar donde estoy, en el living de mi casa. Era una defensa que estaba programada hacía ya un tiempo, así que, bueno, la universidad hizo todo lo posible para que no se tuviese que suspender y así fue. Soy docente, además, de la Facultad de Ciencia Política, donde está la carrera del profesorado de Comunicación Educativa, y además doy clases en un posgrado, en una maestría en Comunicación Digital Interactiva, y soy asesora del campus virtual de la Universidad Nacional de Rosario también. Soy Iñaki Varas. Hace poquito, ahora 2 semanas, presentamos la tesis de Ingeniería Eléctrica con mi compañero. La verdad, fue una experiencia bastante interesante, linda. Había gente de todos los afectos, así que estuvo bueno. La tesis la veníamos preparando ya desde diciembre, le fuimos metiendo pata. La verdad nos vino muy bien el tema de la cuarentena para evitar los traslados a los trabajos. O sea, fue un gran apoyo el tener tiempo y la disponibilidad de los dos totalmente libre como para poder avanzar y poder terminarlo.
y después desde la facultad también hubo buena predisposición, y es más, nos dijeron que justo cuando estábamos terminando la presentación de que tenía validez a través del ministerio todo este tipo de exámenes virtuales, así que fue una gran tranquilidad, la verdad. O sea que ya llegué la palabra oficial que nos la estaba transmitiendo el director de la escuela nuestra directamente. Bien, ¿qué tal? Bueno, yo soy Luciana Chiapela, soy licenciada en Estadística y ahora doctora en Estadística también, en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR. Presenté mi tesis doctoral el 30 de abril. En realidad originalmente tenía fecha a finales de marzo, se pospuso en principio por tiempo indefinido hasta lograr generar un protocolo que avale las presencias virtuales. Así que apenas estuvo ese protocolo me avisaron y me dieron la autorización para hacer esa presentación. En mi caso vivo sola, así que fue acá mismo donde estoy ahora, sin nadie, y incluso la reunión se generó solamente para el jurado y los directores, aunque se retransmitió y mis compañeros lo pudieron ver, pero digamos que estaba sola tanto físicamente como en esa charla con muy poquita gente. Por otro lado, nos cuentan cómo fue la experiencia de rendir la tesis o de doctorarse y egresar de la facultad de manera virtual y en el marco de la pandemia. Mirá, desde mi punto de vista lo viví muy particular, o sea, uno viene con un ritmo totalmente distinto al que tenemos normalmente, entonces no es tanto la carga de estrés, o sea, venimos más relajados. Y yo creo que el cambio fue totalmente distinto, no fue el quitarse la mochila del todo, no sé, es aflojar. Fue algo muy nostálgico, es más, en realidad pasó por otro lado realmente. Y ya el otro día era, o sea, estar muy contento, pero ya estar pensando en otras cosas porque estás relajado realmente. Fue muy, muy interesante. Tuvo todo lo bueno y casi nada de lo malo. Van a recibirlo así, la verdad fue muy agradable. Sí, en mi caso me faltó un poco esa cuestión de compartirlo, como decía anteriormente, físicamente, pero bueno, agarré el celular y tenía todos los mensajes y comentarios de los chicos que lo habían podido mirar. Bueno, ya se había hecho la hora de almorzar, dije, hoy no cocino, me voy a comprar comida. Cuando bajo, mis compañeros de doctorado me habían mandado una picada. Así que bueno, de alguna forma se hicieron presentes. Fue una experiencia súper rara, sí, con muchas cosas buenas también. Y que nos va a quedar como somos poquitos los que vivimos esto. En mi caso, como fue el primer día de cuarentena, fue una semana extraña porque el lunes de esa semana todavía en la facultad se defendieron tesis de doctorado. Y el tema es que el domingo ya había empezado, el domingo 15, habían empezado las primeras medidas de aislamiento, pero que bueno, todavía no estaban oficializadas del todo, eran más de corte preventivo, no de aislamiento obligatorio. Y bueno, hubo una defensa en la facultad y se llenó. Luego de la experiencia de esa defensa me llaman y me dicen, mirá que la tuya va a ser el viernes, pero no invites a nadie, o sea, nos vamos a limitar a que esté solamente el jurado, y me dice, y creo que el jurado que tiene que venir de Buenos Aires le vamos a pedir que no venga porque a estas medidas me llaman del doctorado para decirme, bueno, seguimos en pie, pero vas a estar desde tu casa, los jurados desde sus casas cada uno, y puedes entrar en la sala de videoconferencia a tus directoras, pero no hubo forma de retransmitir en ese momento, o sea, porque también a nivel del sistema de videoconferencia medio que lo estaban poniendo a prueba y a punto ahí sobre la marcha. Y en mi caso vivo con mi hija, así que estaba ese día también mi hermana ayudándome en su cuidado para que yo me pudiera concentrar en eso, porque también uno está en su casa. Así que bueno, sí, en el momento del dictamen hice que participaran de la pantalla y que pudieran escuchar y que el abrazo pudiera ser con ella también. Pero sí, es extraño porque todavía, como bien decís, pasaron 2 meses y no me pude encontrar con nadie físicamente a celebrar esto. Por último, le pregunto si creen que estaba preparada la educación universitaria y en este caso esta universidad para adaptarse y lograr ayornarse de alguna manera a los entornos virtuales. Ok,
opino. No, dentro de todo, digamos, nos agarró a todos un poco a los ponchazos, porque fue sobre la marcha. O sea, en mi caso, yo doy clases en la Facultad de Ingeniería, ya habíamos dado una semana y media y empezó toda esta cuestión. Y teníamos que seguir, teníamos la suerte de que al menos ya teníamos contacto con los alumnos, que habíamos armado el aula en el campus virtual, habíamos hecho un paso sin saber todo lo que teníamos. Y bueno, tuvimos que aprender todo haciendo. Es bastante estresante, en mi caso yo por ejemplo considero que estoy dedicándole muchas más horas a la docencia de lo que hacía antes. Yo también soy becaria de concepto y lo tengo ahí como medio en stand-by porque la docencia me consume muchas más horas. Valoro el hecho de que cuando termine todo esto vamos a haber aprendido recursos que a lo mejor en otro momento no nos hubiésemos puesto a ver cómo funcionan o qué alternativa tengo para tomar un examen. Aprendimos, pero bueno, creo que se está haciendo lo que se puede y en cuanto al tema este de las defensas y demás, en mi caso en la Facultad de Ciencias Económicas hubo muy buena predisposición a hacer las cosas bien, en reglamento y demás. Pero siempre se brindaron súper bien. Sí, a mí me toca, ser un poco parte y parte, o sea, estar de los dos lados, porque sí, como por un lado tengo una opinión como docente y a su vez trabajo en el campus virtual de la universidad, quienes nos dedicamos a crear las aulas y asesorar a las y a los docentes. Y la verdad es que, bueno, eso, también el cierre del doctorado fue también un aluvión de trabajo incesante, que incluyó fines de semana y jornadas larguísimas. Como dice Luciana, la labor docente se vio duplicada en horas de trabajo. Y creo que a cada una nos agarró en situaciones distintas. En mi caso, en la materia que damos en la facultad, ya hacía 4 años teníamos un aula dentro de comunidades como apoyo a la presencialidad. Entonces no llegamos de cero, llegamos con un aula al comienzo de la cuarentena armada, que por supuesto tuvimos que readaptar porque a diferencia, bueno, los calendarios académicos de las facultades son distintos, entonces en nuestro caso no habíamos tenido todavía clases presenciales, con lo cual al día de hoy yo no conozco presencialmente a mis estudiantes. Y sí me parece que esto va a dejar algo importante en el sentido de que había una mirada en muchos sectores de la docencia incluso, donde la educación virtual era una educación de segunda categoría, ¿no? Y creo que en algún punto esto puso sobre el tapete de que no, de que además necesita de mucha contención y afectividad, porque necesita contener en un contexto, porque no es elijo hacer una carrera virtual, es todos nos doblegamos a trabajar en estos medios de educación virtual en un contexto donde estamos en nuestras casas y en nuestras casas pasa de todo, ¿no? Tenemos que hacer tareas con nuestros hijos, tenemos que cocinar, tenemos que trabajar, entonces no es lo mismo, estamos con cuerpos confinados a una cantidad limitada de metros cuadrados, eso genera un estrés y una particularidad que además hay que sumarla a los procesos de educación virtual. Y por otro lado me parece que cada uno debió adaptarse de la manera que podía, o sea, yo creo que es con los recursos y con las herramientas que cada uno tiene. Creo que no hay una obligatoriedad de tener que, o sea, por supuesto siempre sin abandonar a nuestros estudiantes, que son a quienes necesitamos acompañar, pero siempre teniendo en cuenta también si del otro lado están los recursos, si hay internet, si pueden. Y creo que esto implica todo una revisión de nuestro modelo pedagógico, porque desde cómo pensamos el dar clases, entre comillas, hasta cómo pensamos la evaluación docente, ¿no? Hoy no podemos, creo yo, y esta es mi opinión, evaluar y tomar un examen, no solo porque no tenemos al alumno enfrente, sino porque no están dadas las condiciones para examinar de la misma forma que lo hubiésemos hecho en otro escenario de presencialidad. Bien. No, la verdad, ellas son las, por eso las dejé hablar, ellas son las que tienen contacto con los dos extremos de la cuestión, así que yo ya me recibí, ya está, no he tenido más contacto con la facultad, estoy esperando que abra como para poder
tramitar el título, pero los comentarios que me han llegado, la verdad es que han sido que las clases se están llevando a cabo, están teniendo buenos resultados, tengo compañeros que han estado rindiendo exámenes y todo, así que desde lo que estoy viendo, las cuestiones, o sea, las clases se están desarrollando con la mayor normalidad posible. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Llegamos al final de este primer programa de Data Universitaria. Queremos agradecer nuevamente a la radio por darnos este lugar para llegar a cientos de universitarios y universitarias de esta región. Esperamos que este primer programa haya sido de su agrado y la hayan pasado bien. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos pueden consultar diariamente en Facebook como @datauniversitaria, en Instagram @datauniversitaria también, y en Twitter @dtuniversitaria. También nos pueden encontrar en el sitio web datauniversitaria.com.ar. Y bueno, así damos por finalizado este primer programa. Nosotros nos despedimos y nos vamos a reencontrar en este mismo dial y a esta misma hora el próximo fin de semana. Hasta la próxima.